Muy bien, buenas noches, bienvenidos a los que se van conectando a este tercer momento en este seminario de vida en el Espíritu. Quisiera saber, por favor, los que en este momento están conectados, si me escuchan bien, podrían comentar alguna, si logra escucharme bien, se lo agradecería mucho. ¿Me escuchan bien? Muy bien, muchas gracias, Mario. Mi nombre es Francisco Javier Araya. Soy de San José, Costa Rica. Así que, pues, bienvenidos a todos los que se conectan. Vamos a dar un minuto más, 2 minutos, para que otras personas se vayan conectando a esta transmisión, a este Facebook Live, a este tercer momento, en esta experiencia del seminario de vida en el Espíritu. Saludos para Tania desde Perú, a Edinson Chaparro, a Jacinto Vallas, hasta Santo Domingo, Ecuador, bella ciudad. Estuve por allá en el 2014, Santo Domingo, Ecuador. Y bendiciones hasta la hermosa Lima de Perú. A todos los hermanos y hermanas de Colombia que se conectan en este momento, bienvenidos. A Floreida Romero hasta Venezuela, la bendecida tierra de Venezuela. También por ahí he tenido la oportunidad de estar en varios momentos. Oramos por Venezuela. Muy bien. Damos unos segundos, un minuto más para poder iniciar. Mientras otros hermanos se van conectando, se van uniendo a esta experiencia de hoy. Vamos por acá. Muy bien. A Ana López, saludo. Ricardo, RCC hasta Chile. Saludos, Andrus Mejía, hasta Tulúa. Carelis, Orlando de Jesús, Valle Orlando, Grisales. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a iniciar este tercer momento de seminario de vida en el Espíritu. Ya han vivido dos noches anteriores, dos anuncios anteriores a este espacio de hoy. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos en esta noche de manera especial, como siempre, pero en esta noche de manera especial, de manera única, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre. En tu nombre,
Jesús, porque en ti creemos, en ti esperamos. Queremos a ti conocerte. En tu nombre, Jesús, porque a ti es a quien buscamos, porque en ti te queremos tener puesta nuestra mirada. Por eso digámosle juntos en este momento, en tu nombre, Señor Jesús, nos reunimos. Y creemos en tu promesa. Tú has dicho, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Oh Jesús, gracias porque estás con nosotros, porque estás en este momento, en esta transmisión en la cual nos reunimos en tu nombre. Jesús, y estás entre nosotros hoy de manera especial como Salvador y Señor. Bendito sea tu nombre. Proclamamos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Y ahí donde estás, pronuncia conmigo el nombre de Jesús y di conmigo Jesús, Jesús, Jesús. En tu nombre nos reunimos en este momento. En tu nombre, Jesús, me uno a este espacio de tiempo, a esta transmisión. Quiero conocerte, quiero experimentar en esta noche tu salvación, tu señorío, tu amor, tu misericordia, el poder de tu resurrección. Jesús, bendito seas. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Mi nombre es Francisco Javier Araya. Me presento nuevamente para los que se han conectado hace un momento. Soy de San José, Costa Rica. Les hablo en este momento desde mi casa, donde vivo con mi esposa Helen Saray. Así que estamos llegando a un punto central de este seminario de vida en el Espíritu. Podríamos decir, estamos llegando hoy en esta noche al corazón de esta experiencia central de fe, de vida, al centro de esta experiencia, porque el centro es Jesús. Jesús es el centro. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 20, que los apóstoles y muchos de la primera comunidad cristiana decían cuando evangelizaban, cuando predicaban, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar. Y yo quisiera hacer mías estas palabras en este momento. No puedo callar lo que he visto y oído. O aún más, ¿a quién he visto y oído? A Jesús. Por eso en esta noche yo quisiera, hermanos y hermanas, compartir no tanto algo que uno sabe, sino sobre todo, escucha muy bien, compartir ante todo como testigo que ha visto, que ha experimentado, que ha vivido, que Jesús está vivo. ¿Escuchaste bien? Que Jesús está vivo. Esta es la verdad central de nuestra fe. Tanto que el apóstol San Pablo decía en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, si Cristo no está vivo, vana sería nuestra fe. Pero Jesús está vivo. Y cuando digo que Jesús está vivo, no estoy hablando de una idea, no estoy hablando de un concepto, de una teoría, no estoy hablando de un cuento. Cuando proclamo y digo que Jesús está vivo, estoy hablando de una realidad palpable. Estoy hablando de un acontecimiento siempre nuevo.
Estoy hablando de una experiencia posible y cercana para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Estoy hablando de alguien presente aquí y ahora con nosotros. De alguien presente aquí y ahora contigo en este momento. Porque Cristo vive. Y nos ha dicho el Papa Francisco precisamente en una hermosa exhortación, Christus vivit, Cristo vive, en el numeral 1, lo siguiente, Cristo vive, esperanza nuestra. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de ustedes son, Él vive y te quiere vivo. Qué hermosas palabras. Lo resume todo. Cristo vive y todo lo que Él toca se hace nuevo, se renueva, se restaura, se llena de vida. Cristo vive y te quiere vivo. Cuando decimos que Cristo vive, nos dice también acá el Papa Francisco, lo que estamos diciendo es que Él está presente en tu vida en cada momento. Él lo llena todo con su presencia invisible. Y dice este numeral 125, el Papa Francisco, Cristo vive. ¿Y qué queremos decir? Queremos decir no solo que Él vino hace más de 2000 años, sino que viene ahora, hoy, y seguirá viniendo cada día hasta el final de los tiempos para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Así que yo quisiera invitarte en este momento en que estás en esta transmisión a que no dejes que el paso del Señor pase de largo. Amén. Él es el Señor de la historia. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el centro de la historia, tanto que sabemos, contamos los años históricos todos, antes de Cristo y después de Cristo, tan real que partió la historia en dos. Pues mira, lo mismo sucede cuando dejamos entrar a Jesús en nuestra historia de vida. Lo mismo sucede cuando dejas a Jesús entrar en tu historia de vida, independientemente de lo que hayas vivido en tu ayer y en tu hoy. Hay un antes y un después. Y Él transforma tu historia, que puedes sentir es una historia, o puedes pensar que es una historia de fracaso, que es una historia de dolor, de sufrimiento, de condenación, de acusación, de abandono, de escasez, etc. Él, cuando entra a tu historia, la transforma en una historia de salvación, porque Él es el Salvador. Fíjense, hermanos y hermanas, que conocer a Jesús es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. En mi vida, conocer a Jesús, ser alcanzado por Él, como decía el apóstol San Pablo, es lo mejor, lo más maravilloso que me ha sucedido en la vida. Porque cuando yo creí que estaba aprendiendo a vivir en el mundo, en el pecado, cuando yo creí que estaba aprendiendo a vivir solo para mí mismo, para mis placeres, estaba solamente aprendiendo a morir. Pero cuando conocí a Jesús y empecé a vivir para Él, ahí empezó la vida verdadera. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Por eso lo mejor que te puede pasar en la vida es conocer a Jesús. Y darlo a conocer es una alegría inmensa, es una dicha maravillosa. El Evangelio de San Mateo, voy a ir al Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, el versículo 13 en adelante, nos presenta esta escena cuando llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, mientras caminaba con sus discípulos, nos dice San Mateo que Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos.
La primera pregunta que les hizo fue, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué es lo que dice la gente acerca de mí? Y ellos empezaron a contestar, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que un gran profeta. Pero Jesús los lleva al plano personal y entonces les pregunta, dice el versículo 15, ¿y para ustedes quién soy yo? Y quiero detenerme en hasta ahí. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? Esta es la pregunta, me atrevo a decir, más importante de la vida, porque determina aún más la vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Esta es la pregunta, hermano y hermana, más importante de la vida. Incluso, esta es la pregunta que cuando encuentras respuesta a ella, te va a ayudar a encontrar respuesta a todas las demás preguntas claves de la vida, como quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, qué debo hacer, por qué. ¿Ha sucedido esto en mi historia? La pregunta más importante es, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Y cuando hablamos de la fe más que un conjunto de verdades, se centra en Jesús. Por eso, esta es la pregunta más importante. Conocer a Jesús, encontrarte con Él. Y Jesús nos ha dicho, dice San Juan en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad que te lleva a tu verdad para que seas libre. Jesús es el camino que te lleva a encontrar tu camino, tu rumbo, tu dirección. Jesús es la vida, aquel que te devuelve tu valor, tu dignidad, que te lleva a redescubrir tu irrepetible originalidad, que eres perla preciosa de gran valor para Él, que eres hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Podríamos decir muchas cosas, pero fíjense que hoy de manera providencial, no por coincidencia, sino por diosidencia, la primera lectura de la liturgia de hoy, es decir, de la Eucaristía de este martes, nos da respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 36. Cuando escuchamos aquí a San Pedro en su primera predicación, aquella mañana de Pentecostés. Y Pedro habla aquí como testigo. Y entonces San Pedro esa mañana, primer papa, proclama, podríamos decir, esta gran verdad de fe. Y dijo San Pedro a quienes le escuchaban, versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido, y atención a esto, Señor y Cristo, algunas versiones dirá Mesías, a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Y Pedro nos da respuesta precisa a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y nos dice San Pedro, y repito sus palabras, sepa con toda certeza, es decir, sin ninguna duda, esto es una verdad absoluta, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido
Uno, Señor y Cristo o Mesías, Salvador. A este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Y Pedro aquí nos habla de dos títulos cristológicos de Jesús por excelencia. Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo, que significa el ungido, el Mesías, es decir, aquel que vino como Salvador y liberador. Podríamos sintetizar y decir, Jesús es el Señor y el Salvador. Y yo precisamente quisiera hablarles de esto. Jesús es el Señor y Salvador, pero aún más, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero aún más, Jesús es tu Salvador y tu Señor. Esta es la buena noticia, la noticia más grande, más maravillosa. Jesús es Salvador y Señor. Comencemos hablando un momento de Jesús como Mesías, es decir, como el ungido, es decir, como el Salvador. Jesús es aquel que fue ungido y él mismo se presentó, dice en Lucas 4:18, cuando después de estar 40 días en el desierto llega a la sinagoga de Nazaret, aquel sábado, y pasa al frente a hacer la lectura correspondiente y lee aquel texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar la vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos. Y dice la palabra que Jesús, enrollando el rollo de la palabra, dijo: esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido o se cumple hoy delante de ustedes. Ese hoy que Jesús pronunció ahí es un presente continuo. Es decir, Jesús hoy viene a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a romper las cadenas, a sanar los corazones heridos, a dar la vista a los ciegos. Jesús es el ungido, el Salvador. Aquel de quien dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículo 38, Dios Padre ungió con poder y Espíritu Santo, y por lo tanto pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el mal, por el demonio. Jesús es el Salvador. Esto es hermoso. Jesús es la expresión suprema del amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, nos dice ese texto de San Juan 3:16, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquel que ha sido levantado, dice un versículo antes, el versículo 15 y 14, para que todo aquel que lo mire y crea en Él tenga vida. Jesús, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, ¿no? Y hay en el ambiente como miedo, como temor, como un clima de temor a la enfermedad. Me encanta lo que dice el documento de Aparecida, un documento de la Iglesia de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en el numeral 29, donde presenta a Jesús como el antídoto que necesita un mundo atemorizado por el futuro, un mundo agobiado por el odio y la violencia. Jesús es el antídoto, el antivirus más poderoso. Él es el Salvador. Él es tu Salvador. Jesús es el Génesis 3:15 cumplido, es decir, es aquella promesa de salvación realizada. Cuando nuestros primeros padres pecaron, que les hablaron de esto la noche de ayer acerca del pecado, el pecado, sobre todo como consecuencia, rompe la relación, rompe la comunión con Dios, con el otro y conmigo mismo. El pecado, el fruto del pecado es la muerte, dice Romanos
6:23. Es decir, esa ruptura, esa separación con Dios, esa ruptura con los demás. Entra el odio, la violencia, el rencor, la envidia, la avaricia, el egoísmo y esa ruptura interior donde entra el temor, la angustia, la culpa. Y desde aquel momento, dice Génesis 3:15, Dios hizo una promesa y dijo: pondré enemistad, dijo a la serpiente que representa al demonio, al diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer y uno de su descendencia te aplastará la cabeza. Esa promesa cumplida es Jesús. Porque como bien nos ha dicho el Papa Francisco el 27 de marzo en la bendición Urbe et Orbe, me encantó esta frase cuando decía el Papa Francisco, pero es una verdad poderosa: con Dios la vida nunca muere. Con Dios la vida nunca muere, y hermano y hermana. Con Jesús el mal y la muerte no tendrán la última palabra. Y Jesús es aquel que vino como palabra encarnada, dice Juan 1:14, para hacer una nueva creación. Jesús es la palabra que Dios Padre envió, dice el Salmo 107 en el versículo 20, para sanarnos y rescatar nuestra vida de la muerte, es decir, del sinsentido, del vacío, del vivir sin propósito. De hecho, cuando uno habla de pecado, la palabra pecado desde el griego es la palabra hamartía. Y fíjense qué interesante. El pecado en griego, hamartía, significa no dar en el blanco. Es decir, no cumplir el propósito para el cual fuimos creados. No vivir aquello para lo cual Dios me ha traído a la vida. Es decir, el pecado sobre todo hunde al ser humano en un sinsentido, en un vacío, en un sin propósito. Y Jesús es aquel que ha venido, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, de la Santísima Virgen María. En la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Para qué? Precisamente para traernos plenitud. Plenitud. Para traernos este tiempo de gracia que estamos viviendo. Para hacernos en Él hijos de Dios. Y ahí mismo, en este texto que les acabo de citar, en Gálatas 4:4, más adelante en el versículo 7, dice San Pablo: de modo que en Jesús ya no somos esclavos, sino somos hechos hijos de Dios. Y como hijos, herederos en tiempo presente, no solamente hacia la vida eterna, sino desde ya herederos. Somos hechos hijos de Dios en Jesús. Eres hijo de Dios en Jesús. Eso es lo que Él ha venido a restaurar en nosotros. Qué hermoso esto, ¿no? Él nos abrió la puerta a la vida eterna. Por eso dice en Mateo capítulo 27, si no me equivoco, versículos 50 al 52, que cuando Jesús muere en la cruz, ¿recuerdan? En el momento en que Jesús expira, exhala el Espíritu, muere en la cruz, dice Mateo 27, versículos 50 al 52, que se produjo un gran temblor, que las rocas se hendieron, se rompieron, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, porque la iniciativa viene del cielo, viene de Dios, y que los muchos justos que habían muerto resucitaron para decirnos: Jesús ha venido a abrirnos la puerta del cielo para regresar a casa. Ha venido a darnos vida, dice San Juan 10:10. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Hermanos, en Jesús somos perdonados, somos sanados, somos liberados, somos rescatados. En Jesús eres sanado, liberado, rescatado en Jesús.
Para Él no hay casos desesperados, solo personas que se desesperan. Por eso yo te invito hoy a mirar a Jesús, tu Salvador. Ahora les mencionaba a Pedro. Fíjense que Pedro entendió muy bien esto. Por eso lo proclama como testigo. Jesús es el Salvador, es el Mesías. Él entendió muy bien esto desde su propia experiencia. Cuando él tuvo su primer encuentro con Jesús, según San Lucas en el capítulo 5, cuando Jesús sube a la barca de Pedro después de que estuvo pescando toda la noche y no pescaron nada, y Jesús le dijo, rema mar adentro, lanza las redes. Y recuerdan que para resumirlo, que Pedro tiene ahí un encuentro con Jesús cuando sucede aquel prodigio, ¿no?, de la pesca milagrosa, y cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombre. Y Pedro, delante de Jesús aquel día, ve su pecado, pero sobre todo experimenta el amor de Jesús. Y comenzó a seguirlo. Y dejando las redes y su barca, dice el Mateo 4, 18 al 22, siguió al Maestro. Se hizo su discípulo. Y Pedro, de hecho, fue quien tuvo muy claro quién era Jesús para él. En el texto que les leí al inicio, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, dice el versículo 16 de Mateo 16, recibió esa revelación del cielo, del Padre, y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, es decir, el Salvador. Pedro tenía muy claro quién era Jesús para él. Tanto que en una ocasión, después de que Jesús pronunció aquel hermoso discurso que hoy llamamos eucarístico, cuando se presentó como el pan vivo bajado del cielo, cuando dijo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, en el capítulo 6 de San Juan, a partir de ese día, dice el versículo 66, que muchos de sus discípulos, oigan, de sus discípulos dejaron de seguir a Jesús, pero Pedro, ese día, cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? Pedro responde, toma la palabra y dice, Señor, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Para Pedro, Jesús era la razón de su vida. Se había convertido en su Salvador. Y Pedro es aquel que vimos el Jueves Santo y el Papa Francisco nos regaló una hermosa homilía. Es aquel que se dejó lavar los pies por Jesús. En el capítulo 13 de Juan nos encontramos esa escena. Es aquel que se dejó lavar por Jesús. Que se dejó tocar, limpiar, salvar por él, diríamos. Y ciertamente vino el momento de prueba, vino el momento de dificultad, y ciertamente recordamos cuando Pedro niega a Jesús, sus negaciones. Y ciertamente Pedro le falla a Jesús, podríamos decir, en el momento de la prueba, pero no es porque no amaba a Jesús, aquel momento le sobrepasaba. Pero todo tenía un propósito, porque Jesús mismo le dijo, Pedro, regresarás y confirmarás a tus hermanos en la fe, los fortalecerás en la fe. De esto saldrás más fuerte. Y viene a mi mente el capítulo 21 de San Juan, cuando ya Jesús resucitado sale al encuentro de sus discípulos, allí junto al mar de Tiberíades, junto al lago de Tiberíades, y recuerdan que Jesús ahí tiene aquel diálogo con Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús, en resumen, le reafirma su misión, le reafirma el llamado, le renueva su corazón y le dice una vez más, sígueme. Por eso es que vemos a Pedro aquí en Hechos 2:36 proclamar con toda certeza como testigo que Jesús es Salvador, porque él antes ha sido salvado por él. Y para él Jesús
es todo lo que se necesita. Por eso, cuando vemos más adelante en Hechos capítulo 3, aquel paralítico que estaba en la puerta llamada la Hermosa del templo, dice Hechos 3:6 que Pedro se acercó a aquel hombre que pedía limosna, que era un tullido, un paralítico desde su nacimiento, que estaba impedido para caminar, y Pedro le dice: mira, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Pedro es aquel que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, precisamente, porque no hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvados que el nombre de Jesús. Solamente en Él hay salvación. Oiga, hermano y hermana, y esto es gratuito. Esto es gratis para ti, hoy, en esta noche, en este momento. Me encanta cómo lo dice aquí el Papa Francisco en esta exhortación: Cristo vive. En el numeral 121, escucha muy bien estas palabras llenas de poder. Su poder y su salvación, su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestras obras, con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la cruz es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo. Él nos amó primero. Él te amó primero. Suya siempre la iniciativa. Su perdón y su salvación no es algo que hemos comprado o que podamos comprar o adquirir con nuestras meras obras. Él nos perdona y libera gratis. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo en Efesios 2:8. Ahora, pues fíjense que esto se los comparto desde mi propia experiencia. De mi propia experiencia de salvación. Les comento un poco de mí, un poco de mi testimonio. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Somos 4 hombres y 3 mujeres, muy seguidos todos en edad. Yo tengo 38, me sigue Daniel de 37, Pablo de 36, Gabriela de 35, Marcela de 34, David 33. Mis papás no tenían televisión. Y ya hubo una pausa ahí, vino la menor, que es Mariana. Desde pequeños, mi papá crecimos en la renovación. Él siempre estuvo en esto de la iglesia, del movimiento de renovación carismática católica. Pero sin embargo, en la adolescencia, pues tengo ese momento, diríamos, de rebeldía, ¿no? Es muy normal en muchos de los adolescentes tender a rebelarse a aquello que le han enseñado, que le han inculcado, algunos en un mayor o un menor grado, otros. Bueno, en mi adolescencia tuve ese periodo. A mí me dio mucho por la música rock, el rock pesado, el rock. Desde que entré a la secundaria hasta el 4º año de secundaria, pero no era solamente un hobby, sino que se convirtió en todo un plan de vida. Y llegó un momento en que mi proyecto de vida era, cuando cumpliera 18 años, irme de la casa, dejarme el pelo largo, hacerme tatuajes y meterme en el mundo del rock. Se convirtió en algo tan importante en mi vida que incluso pues ya tenía ideas locas, contrarias a Dios, a la fe. Pero un enero de 1998, fíjense que sucedió lo siguiente. Un enero de 1998, estábamos en vacaciones. Acá las vacaciones de la escuela, de la primaria, la secundaria son diciembre, enero. Bueno, estábamos en vacaciones. En aquel momento, de viernes a sábado, pasé toda la noche madrugada con un primo mío
escuchando toda la noche y gran parte de la madrugada como típicos adolescentes en lo que llamarían hoy una pijamada, ¿no? Escuchando esta música. En ese momento mi ídolo, fíjense, era este hermano, este músico, Marilyn Manson. Y el sábado voy a mi casa como al mediodía, y cuando llego a mi casa me encuentro otro primo en la sala de mi casa que yo veía ocasionalmente, y cuando entro lo primero que me dice es: vengo a invitarlo a un grupo de jóvenes y no me voy de aquí si no viene conmigo. Bueno, se quedó. Yo le dije incluso, pues quédese ahí. Se quedó. El grupo de jóvenes era a las 4 de la tarde. Recuerdo que yo entré a mi habitación y hasta puse la banda más diabólica que tuviera a todo volumen para ver si se iba, si entendía que yo estaba más con el otro. Pues no se fue. Mi mamá, ustedes saben que las mamás tienen un poder, ¿no? Quizás hay mamás aquí escuchándome. Oigan, las mamás tienen un poder. Diría alguien, el poder de la chancla, ¿no? No, tienen un poder. Y mi mamá se acercó y me dijo: oye, no seas mala gente, no seas mala persona, ve por él, mira, tu primo te ha esperado. Bueno, me convenció. Aquel sábado de enero del 98 yo fui a ese grupo de jóvenes obligado. Yo recuerdo que tomé una silla y me senté lo más atrás que pude. Y a pesar de que yo conocía desde pequeño todo esto de la renovación, ver la gente orando, cantando, levantando las manos, cuando yo estaba en ese lugar y yo veía a aquellos jóvenes cantar y levantar las manos, yo decía en mi corazón y en mi interior: pero ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es un ridículo. Sin embargo, ahí hubo una experiencia, hubo un momento de oración, hubo una predicación. No tuve una experiencia muy sentimental, fíjense que no lloré. Fue mi experiencia en ese momento, no es la regla, no. Porque Dios, cuando actúa, también se hace sentir. Su presencia se hace sensible. Y bueno, cuando yo llegué a mi casa, así como lo escuchan, era radicalmente otro. Aquí y aquí, en mi mente y en mi corazón. Yo tenía una colección de cassettes de 4 años. Desde Elvis Presley hasta la última moda, que en ese momento, en el año 98-99, era este músico que ya les mencioné. Y yo tenía una caja de cassettes, una colección. Y recuerdo que pasé toda la noche quebrando los cassettes y sacándoles la cinta que tienen por dentro, ¿no? Me nació hacerlo, quizás, y quizás no. Es que era más grande lo que encontraba que lo que dejaba a Jesús. Lo que me consuela es que ningún cassette era original. Todos eran copias, nunca tuve un cassette original. Y ahí, en ese enero de 1998, inicié mi caminar en el Señor. Me integré a la renovación, entró un grupo de jóvenes que se llamaba Fuerza Juvenil Carismática, y entró un deseo de servirle al Señor desde aquel momento, de predicar, de evangelizar, que recuerdo que a los pocos meses yo me lo tomé tan en serio, que empecé a ir a formaciones, a leer la Biblia, a orar, con esa experiencia, ¿no? de luna de miel, de encuentro con Jesús. Y hice mi seminario de vida en el Espíritu y comencé a caminar. Y recuerdo que a los meses, ese mismo año, me permiten servir y predicar por primera vez en la asamblea de jóvenes, y ahí inició mi caminar. Pero aquí no queda esto, para resumirlo. En el año 99, mi familia tiene una crisis. Tiene una crisis muy difícil. Estuvo a punto de destruirse. En fin, mi familia sufre una zarandeada, un terremoto. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Y por más que estuviera metido en la iglesia, en ese momento estaba cargado emocionalmente. Y recuerdo que un 2 de agosto del 99, en Costa Rica se celebra nuestra patrona, la Reina de los Ángeles, el 2 de agosto. Y desde el día anterior, principalmente desde la noche, madrugada, muchos se acostumbraban
ir en peregrinación hasta la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en la provincia de Cartago. Bueno, la noche del 1 de agosto estábamos todos los jóvenes de mi parroquia frente al templo. A mí me gustaba una muchacha y recuerdo que estaba muy emocionado porque ella iba a ir. Yo estaba con toda esta situación familiar y al final la muchacha me dice que no va a ir. Entonces yo entré en esa crisis de adolescente enamorado no correspondido, ¿no? No puedo vivir sin ti, si te vas me muero, valgo porque me amas y toda esa situación, ¿no? Bueno, ahora no es un asunto solo de adolescentes, hay adultocentes también. Y eso fue como la gota que derramó el vaso. Yo al final no fui a la peregrinación, mis amigos me insistieron y yo dije no voy, no fui. Llegó un momento, hermanos y hermanas, que yo estaba solo frente al templo. Recuerdo que era como la medianoche. Aquel lugar estaba desierto. Típico pueblo, ¿no? Latinoamericano. El templo, el parque delante, por allá el edificio del gobierno municipal. Y recuerdo que en un momento dado me puse de pie, me paré frente a la puerta del templo, sabiendo que Jesús está dentro en el sagrario, y le dije, ¿sabes qué, Señor? No quiero nunca nada más algo contigo. Renuncio, me marcho, me voy. Eso le dije a Jesús esa noche. Fue tan en serio lo que le dije a Jesús esa noche que ese mismo día, 2 de agosto, resulta que yo consumo drogas por primera vez. Ni siquiera fue que me las ofrecieron, yo las busqué. Y ahí inició ese proceso de autodestrucción, de adicción, que me fue consumiendo en los meses siguientes y durante algunos años, hasta el 2005. Mi adicción fueron algunas recaídas, fueron continuas recaídas. Algunas veces intentaba volver, regresar al Señor, pero en el fondo no quería aún. Y pues las drogas me llevaron a todo lo que llevan las drogas. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Mi familia, por dicha, se restauró, se solucionó el problema. Seguimos adelante, somos una familia muy unida. Se sanó, pero yo tenía el problema de las drogas en ese momento. Ahora yo era el problema. Y resulta que en un momento dado mis papás me tuvieron que decir, hijo, te amamos, pero no podemos tenerte así en nuestra casa. Y me echan de la casa. Pues yo sigo en la calle, sigo consumiendo drogas, me involucro en la delincuencia. Siempre fui medio ambicioso. Y recuerdo que en un momento dado yo, se los digo así, aspiraba ya a ser el Chapo Araya de Costa Rica. Por si han escuchado del Chapo Guzmán de México. Y me empiezo a involucrar en este mundo del narcotráfico. Y bueno, pero ¿qué pasó? Fíjense que sucedía algo interesante, hermanos y hermanas. Yo ya había tenido un encuentro con Jesús. Y recuerdan lo que le dije al Señor frente al templo, renuncio, me marcho, me voy, no quiero nada contigo. Oigan, algo sucedía todo ese tiempo. El Señor me acosaba amorosamente. Me buscaba a través de personas, circunstancias, de tantas maneras. Yo creo que si llego al cielo, el que me va a recibir es Jonás. ¿Recuerdan al profeta que huía de Dios? Que Dios le dijo, ve a Nínive y se fue para Tarsis. Y huía del llamado de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Y entendió a la fuerza, pero entendió. Yo creo que si llego al cielo, el que me va a recibir es Jonás y me va a decir, oiga, qué bruto, me ganó. Porque yo huía radicalmente de Dios. Pero escucha muy bien, una vez mi papá me dijo, Dios te da la paz, pero no te deja en paz. Es decir, nunca podrás huir de su llamado. Nunca. Pasaron algunos años y pues resulta que
que en un momento dado, cuando yo creí que estaba en lo más alto, estaba llegando en ese mundo más allá, de un momento a otro quedé en ruina, como el hijo pródigo, literalmente el hijo pródigo, en ruina, abandonado, sin nada, en la calle. Porque en la adicción a las drogas hay como estatus, ¿no? Y yo siempre decía, yo no voy a ser el adicto ese que está en la esquina de la calle. Y termino en la calle. Bueno, resulta que varias circunstancias me llevaron a un lugar que se llama Teen Challenge, Desafío Juvenil. Es un lugar cristiano que fundó un pastor en Nueva York llamado David Wickerson. Allá por los años 60 en Nueva York, este pastor empezó a predicar a las pandillas de Nueva York y se convirtió, Nicky Cruz. Nicky Cruz, uno de los líderes de una de las peores pandillas de ese momento en Nueva York, que se llamaban los Mao Mao. Y por si han visto la película Corre Nicky Corre, el libro La Cruz y el Puñal. Y David Wickerson funda Teen Challenge, es un centro de tratamiento para adicciones, cuyo lema es la cruz es más fuerte que el puñal. Bueno, resulta que yo me gané una beca, todo incluido, hospedaje, alimentación, a este lugar, a esta clínica que tenía una modalidad correccional. Y ahí, estando en este lugar, fíjense que tuve una experiencia, una madrugada. Yo no quería estar ahí, otra vez estaba obligado. Pero ya había hecho tanto daño que mi familia me dijo, bueno, o haces algo, o estás ahí, o no podemos seguir contigo de esta manera. Y tenían razón. Resulta que llego a este lugar y estoy en una lucha interior, una madrugada dentro de la primera semana, era una zona del Caribe de Costa Rica, montaña adentro, ese calor caribeño, tropical húmedo. Yo no quería estar ahí, una madrugada yo me despierto. Y miren, tenía esta Biblia ahí en ese momento, esta Biblia. Esta Biblia me la regaló mi papá hace muchos años. Él tuvo una experiencia de conversión muy fuerte. El Señor lo encontró en la cárcel, en prisión. Y esta fue la primera Biblia que él tuvo. Después me la regaló, para mí es un tesoro invaluable. Yo la tenía ahí en ese momento. En ese momento. Por eso mi papá sufrió mucho, porque él seguramente veía reflejado en mí lo que él vivió y lo que nunca quiso para un hijo. Yo estaba en ese lugar y resulta que me levanto esa madrugada, estaba oscuro, a un tercer piso que era como una terraza, y empiezo a caminar de un lado al otro. No era para orar, estaba en una lucha interior, si me voy o me quedo en este lugar. Resulta que en un momento dado, esta misma Biblia la tenía ahí. En un momento dado me acerco a la Biblia que puse sobre una mesa y la abro espontáneamente, y mis ojos se posan en un texto bíblico que el que sabe de Biblia, hasta el libro menos esperado, Levíticos 26:21. Y mis ojos se posaron en este texto cuando abrí la Biblia inmediatamente, y recuerdan que mi problema era que le huía al Señor. Y cuando leo, y vean lo que me dice el Señor. Y si sigues enfrentándote conmigo y no quieres oírme, volveré a castigarte 7 veces más a causa de tus pecados. Cuando yo leí esta palabra, lo primero que le dije al Señor fue: tranquilo, Señor, tranquilo, no es para tanto, no te enojes. Pero aclaro algo. Es un texto del Antiguo Testamento, por lo tanto no hay que sacar de contexto. Dios no castiga. El castigo muchas veces son las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Lo que Dios sí hace es, dice Hebreos 4, que corrige al que ama y sana en su corrección. Cuando yo leí este versículo, hermanos, fue como un golpe al corazón, algo me traspasó el alma. Es una experiencia muy personal. Yo recuerdo que ahí terminé orando, terminé diciéndole a Jesús una vez más: tú eres mi Señor, te entrego mi vida. Ahí hubo una liberación, una experiencia de sanación interior, espiritual muy bonita.
Recuerdo que me acosté y cuando me levanté ese día, hermanos y hermanas, así como lo escuchan, radicalmente era otro. Radicalmente. Desde esa mañana hasta el día de hoy que estoy aquí delante de ustedes en este momento, desde esa madrugada, Jesús me salvó. Tuve que estar ahí 13 meses, que al final se convirtieron como en un retiro de 13 meses. Me volví a meter en Jesús y pude retomar la vida. Y eso es lo que Él viene a hacer. Jesús viene a darte vida. Cristo vive y te quiere vivo. Él quiere tu plenitud. Él nos ha salvado mediante su encarnación, pasión, muerte y resurrección. ¿Y esto qué significa? A ver, si me lo explican con palabras sencillas. Jesús nos ha salvado. ¿Cómo? Mediante su encarnación. Él se hizo, dice Hebreos 4:15, uno como tú y yo. Se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Por eso te comprende, por eso nos entiende. Él nos salvó mediante su pasión y su muerte en la cruz. Y asumió el dolor y abrazó el sufrimiento. Y desde la cruz Jesús le da sentido y propósito a tu sufrimiento, a tu dolor, a tu problema, a lo duro y difícil que haya pasado en tu historia. Jesús asume tu dolor para vencerlo. Si tú te dejas abrazar por Él desde su cruz. Y nos salvó mediante su resurrección. Se levantó de entre los muertos para darnos vida, para derramar en nosotros el mismo espíritu que lo resucitó. Y resucitó para ti, para mí, para decirte que la muerte en ti no tiene poder, que el mal en ti no tendrá la última palabra, que Él ha resucitado, Él ha vencido, y en ti Él vence y tú en Él eres más que vencedor. Y resucitó para que vivas hoy con la fuerza del cielo, para darte apertura de par en par a las puertas del cielo. Por eso dice San Pablo en Colosenses 3:1, si han resucitado con Jesús, aspiren a las cosas del cielo y no a las de la tierra. Es decir, Él resucitó y nuestra vida tiene sentido más allá de este mundo. Eres hijo e hija de Dios. Y esta salvación es don, es regalo, es gratuidad, que tienes que acoger nada más. Oye, y cuando uno tiene esta experiencia de salvación, esto nos lleva a algo más, para ir terminando. Estoy llegando a la hora, pero ustedes me dicen si puedo continuar un momentito más, ¿sí? Y cuando uno tiene esta experiencia de salvación, de ser rescatado por Jesús, de ser perdonado por Jesús, de ser amado por Jesús, porque es gratuidad, hermanos. El padre Raniero Cantalamessa, recuerdo que nos decía el 8 de junio del año pasado, que el cristianismo no dice tanto a los hombres lo que deben hacer para salvarse, sino sobre todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es la religión de la gracia. No significa esto que no hay que esforzarse. Claro, hay una respuesta a esa iniciativa de Dios, hay una decisión de mi parte. Pero primero es una gracia que se recibe, es un don que se acoge. Y cuando uno tiene esta experiencia de ser salvado por Él, aquí viene la segunda palabra, el segundo momento, empieza a vivir bajo el señorío de Jesús. Comienza a vivir bajo su señorío. Cuando has conocido la luz de Jesús, el mundo ya no te deslumbra. Cuando te has encontrado con Jesús o te has dejado encontrar por Él y Él se convierte en tu riqueza, en tu tesoro, en tu todo, en tu única ganancia. Y quien tiene a Jesús como única ganancia nunca pierde.
comienzas a vivir bajo su señorío. Jesús es el Señor. San Pablo, desde su propia experiencia, nos dice lo siguiente. El apóstol San Pablo, cuando escribía a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 7 y 8, el apóstol San Pablo nos dice desde su propia experiencia: lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Porque todo es, dice algunas versiones, basura en comparación con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Repito esta palabra. Decía el apóstol San Pablo: lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, porque todo es basura ante el conocimiento de Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo: mi Señor. Mi Señor, dice en primera persona, así lo pueden leer en Filipenses 3:8. Porque cuando tú has tenido esta experiencia de salvación, empiezas a vivir bajo el señorío de Jesús. Jesús se vuelve el Señor de tu vida, el centro, no un aspecto más. Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Él mismo lo dijo en Mateo 28:18. Todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Dios Padre lo exaltó, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, aún en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, es decir, el dueño absoluto de todas las cosas. Él es el centro del universo. Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, ya vivamos o muramos, del Señor somos, porque Él murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? Dice San Pablo también, por si no nos queda claro, en 2 Corintios 5:15, que Él murió y resucitó para que los que viven, tú y yo, no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Cristo Jesús. Él es el Señor, es una verdad absoluta. La creas o no la creas, la acepten muchos o no la acepten, no nos pertenecemos. Pero por supuesto, algo importante. Cuando decimos que Jesús es el Señor, de esta manera, no es que Él se impone, no, Jesús se propone. No es que Él obliga, no, Jesús invita. Bien nos dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú abres yo entraré. Jesús respeta tu libertad. Él pregunta. En el Evangelio me encanta ver con frecuencia cómo Jesús pregunta. Muchas veces antes de sanar, antes de actuar en la vida de alguien. Por ejemplo, en el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 6, Jesús pregunta a aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo, postrado ahí, en el estanque de Betesda, allá en el capítulo 5 de San Juan, 38 años, toda su vida. Y Jesús se acerca y dice el versículo 6 del capítulo 5 de Juan, ¿quieres curarte? Jesús pregunta, ¿quieres curarte? Jesús pregunta, le dice al ciego Bartimeo en Marcos 10, capítulo 10, versículo 49, 50, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús pregunta. Él es el Señor, pero Él pregunta. Pregunta a aquellos dos ciegos que se pusieron tras de Él en Mateo 9:28, diciéndole, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús, volviéndose a ellos, les dice, les pregunta, ¿creen que puedo sanarlos? Jesús pregunta. Él es el Señor. Y aquí, como les he dicho, quien ha experimentado la salvación de Jesús, es imposible que no comience a vivir bajo su señorío. Porque como decía este hermoso pensamiento, Señor, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte.
quien se encuentra con Jesús, tiene ese deseo de vivir para Él, de servirle. Y Él comienza a llenarte de vida, de gracia, en todas las dimensiones de tu vida. Desde aquella madrugada, en aquel lugar, hermanos y hermanas, les puedo decir, no que soy perfecto, jamás. Tengo mis luchas, he tenido mis batallas, debilidades. No porque uno predica, o sea, hay gente que cree que los predicadores orinamos agua bendita, perdonen la expresión, o eructamos incienso. No. Pero desde esa madrugada, cuando tuve esa visitación de Jesús en ese lugar, a partir de ahí, han habido luchas y batallas, caídas, decepciones, desilusiones, pero nunca he dudado de algo. Jesús, te pertenezco. Tú eres mi única ganancia. Tú eres mi Señor. Nunca más tuve duda de darle mi vida a Él. Y fíjense que desde octubre del 2010 tomé una decisión. Yo trabajaba en un banco. Después de un discernimiento de dedicarme a tiempo completo a la evangelización, a la predicación. Ya este año son 10 años del ministerio a tiempo completo. Y Jesús no me ha quitado nada, me lo ha dado todo. Me ha dado una esposa maravillosa que también le sirve a Él. Ahora ella está aquí en una asamblea virtual. Mientras yo les predico, ella está en una asamblea virtual también con unos jóvenes. No me ha quitado nada, pude estudiar, hacer muchas cosas en mi vida, porque esa es la vida. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es la vida? La vida es la familia, la vida es el trabajo, la vida es el estudio, la vida es la amistad, la vida es la afectividad, la vida es la recreación, disfrutar desde Jesús. La vida es maravillosa. No significa que tienes que hacer lo que yo hice, de dejarlo todo, tu trabajo o algo así, dedicarte al Señor a tiempo completo. No, no, no. Eso es un llamado particular. Porque todos estamos llamados a amarlo a tiempo completo, a servirlo a tiempo completo, a vivir para Él 24/7, a que todo tu tiempo sea para Él. Jesús es el Señor. Yo te invito a que hoy le digas a Jesús que venga a salvarte y entregarle tu vida una vez más. Quizás hoy estás escuchando esto por primera vez. Quizás antes has tenido esta experiencia y sientes que te has alejado, pero hoy el Señor, como la primera vez, te viene a llamar. Te viene a amar. Para que tú, como la primera vez, una vez más, lo vuelvas a alabar, a adorar, a seguir. Jesús es el Señor. Y quiero terminar con esto. El sentido de cómo se pronuncia esta verdad determina su efecto en nuestra vida. Y quiero ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 al 13. Voy a leer. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. Dice la palabra: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, experimentarás hoy su salvación. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura que todo el que cree en Él no será confundido. No hay distinción entre judío y griego porque uno mismo es el Señor. No hay distinción para Él. Rico para todos los que lo invocan.
pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y aquí San Pablo nos dice 3 pasos para terminar, muy sencillos. Dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. La proclamación de fe, cerca de ti depende. Es tu decisión personal. Tú decides. Está cerca de ti. Jesús está, pero está en ti, en tu boca, en tu libertad, desde tu corazón, desde tu decisión y libertad, pues abrirle espacio a Dios, dejarlo todo abierto a Él. Cerca de ti. Es tu decisión personal, tú decides. 2, porque si proclamas, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, segundo paso es manifestar, expresar, actuar. Si tú decides, desde tu corazón, desde tu libertad. Segundo, manifestar, expresar, actuar, dar ese paso. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creyéndolo en tu corazón. Y lo tercero, ¿qué es? Pues el fruto de estas 2 acciones, de estos 2 pasos. Lo tercero es el fruto. ¿Y qué sucede? Pues dice, será salvo, experimentará su salvación. Todo el que crea en Él no será confundido, toda confusión, temor se irá. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Si lo haces, pues viene el fruto, la experiencia, el encuentro, la promesa cumplida. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar un momento. Yo te invito a orar un momento. En este tiempo que tenemos, ya me pasé unos minutos, pero oremos un momento. En esta sencillez, no tengo una guitarra, ni música en este momento, pero mejor aún, en esta sencillez, desde tu corazón, yo te invito a, si tú quieres cerrar tus ojos, abrir tus manos y dejarlo todo abierto a Él. Y decirle a Jesús, Señor Jesús, Salvador y Señor Jesús. Tú que eres el mismo de ayer, de hoy. Tú que eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dile a Jesús, te invito en este momento para que entres en mi historia. Te entrego mi ayer. Sáname. Inúndame de tu amor. Llena mis vacíos. Jesús, te rindo mi memoria con todo y sus recuerdos. Te rindo mi corazón, mis sentimientos, mis afectos. Lo dejo todo abierto a ti, Jesús. Entra en mi ayer y lléname de tu amor. Transforma mi historia en una historia de salvación, porque tú eres mi Salvador. Jesús, te rindo mi hoy, te rindo el mañana. Y dile un momento a Jesús, Jesús, ven y sálvame. Jesús, ven y libérame. Renuévame. Lléname de tu plenitud. Jesús, tú eres mi salvación, mi camino, mi verdad y mi vida. Y le pido al Señor Jesús, Salvador, en su nombre, Jesús, hoy, en este tiempo, en este momento, en que tú estás aquí con nosotros, sana,
los corazones, llena los vacíos, inunda con tu amor, libera de toda cautividad, de toda opresión, derrama tu misericordia, tu amor, Jesús, en cada corazón unido a este momento, en cada familia, en cada hogar, donde está cada uno de mis hermanos y hermanas, que ese lugar se llene de tu gloria, de tu presencia, que puedan respirar tu aliento, porque tú estás cerca, Jesús. Como cuando alguien está cerca de ti, percibes su aliento. Jesús está cerca y sopla sobre ti aliento de vida. Jesús Salvador, que viene a salvarte, tú que eres creación de Dios. Jesús Salvador, que viene a restaurarte. Dile: Jesús, sálvame. Entra a la barca de mi vida y vence tú mis temores, mis miedos, mis culpas. Que me consuma tu amor, tu misericordia, Señor. Consume con tu amor, con tu misericordia, con tu poder. Sana, Jesús, y toca toda dolencia interior, toda dolencia espiritual, toda dolencia física, Jesús. En tu nombre, que está sobre todo nombre, Jesús, porque todo lo que tú tocas se llena de vida. Todo lo que tú tocas se restaura. Señor, lo que tú tocas se renueva. Jesús toca y llena de vida espiritual, de vida interior, de vitalidad física también. Oh Jesús, gracias, gracias por lo que estás haciendo en este momento. Llena nuestros corazones de tu amor y restáuranos en el amor y derrama la gracia del perdón. Derrama la gracia del perdón en los corazones. La gracia de amar de una manera nueva, de mirar a los demás como tú los miras, Señor. Jesús, sobre todo en nuestra casa, en nuestro hogar. Hay personas muy preocupadas por sus familias en este momento. Y dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Yo te invito a decirle a Jesús: creo en tu promesa, Señor. Tú eres mi Salvador. Gracias, porque hoy una vez más experimento tu salvación. Me amas, me rescatas, me perdonas, me levantas. Gracias, Jesús. Y te pido también que tu salvación venga a mi casa, a mi familia, a mis seres queridos. Jesús, haz de mí un instrumento de tu amor sanador. Te proclamo, Jesús, como el Señor de mi vida, y proclámalo en estos segundos. Dile: Jesús, tú eres el Señor. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Oh Jesús, te pertenecemos. Tú eres el Señor y en esta noche te proclamo como mi Señor. Y dile: Jesús, tú eres mi única ganancia, tú eres mi todo. Te pertenezco y no quiero dejar de pertenecerte. Llena mi vida y todas las dimensiones de mi vida de tu gracia, de tu amor, de tu plenitud. Te proclamo como mi Señor, Jesús, y el Señor de mi vida familiar, de mi vida académica, de mi vida laboral, de mi vida matrimonial, de mi vida económica, de mi vida recreativa, de mi vida social. Tú eres el Señor de mi vida académica, de mi estudio, de mi noviazgo, de mi sexualidad. Tú eres el Señor de mi vida, el centro, el primero en todo, Jesús. Bendito sea Jesús, alabado sea Jesús. Él es el Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es tu Salvador, tu Señor. Bendito sea Jesús, mi Salvador, mi Señor. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Me despido y que pasen linda noche. Una noche nueva, porque todo el que está en Cristo, dice San Pablo en 2 Corintios 5:17, es nueva criatura. Todas las cosas viejas quedan atrás
y todas son hechas nuevas. El Señor hace algo nuevo. Él hace nuevas todas las cosas. Que Dios los bendiga. Me despido. Bendiciones a todos. Compartan la transmisión y quizás, si me lo permiten, estoy para servirles. Pueden buscarme en Facebook como Francisco Javier Araya, Francisco Javier Araya con Y, en mi perfil, en mi página. También hay un canal de YouTube, Francisco Javier Araya. Pueden buscarlo y pueden suscribirse para pues apoyar la evangelización. Gracias a todos, gracias a Mario, amigo, a su esposa y a todos los que están involucrados en este proyecto. Bendiciones. Un abrazo.